Hola, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles hoy. Estamos en la recta final de este maravilloso evento que se llevó a cabo sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Vamos a cerrar con broche de oro porque a continuación vamos a presentar el libro colectivo que se encargó de dirigir la doctora Hilda Salmerón García, que amablemente llevó a cabo esta ardua tarea. Y bueno, voy a presentar a la doctora. Me da mucho gusto presentarla y además eh, lo poco que diga aquí, es lo mínimo que puedo decir de ella, porque tiene una extensa trayectoria. Ella es licenciada en psicología, pero también es licenciada en filosofía, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en filosofía y también cuenta con estudios de doctorado en educación. Entre su vasta obra, contamos con el libro Ética y ontología de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche. Asimismo, podemos enumerar una serie de artículos y de ensayos y una amplia investigación que van desde los temas de resiliencia, violencia de género, feminismos. También se ha dedicado a estudiar diversas culturas como las culturas afroamericanas, especialmente en la costa de Guerrero, en la costa chica de Guerrero. Y también ella es especialista, pues, en los temas de resiliencia, que es precisamente el tema con el que vamos a entrar a la presentación de este libro. Eh, Antes de darle la palabra a mi querida amiga, que admiro mucho, quisiera comentarles una cosita muy breve acerca de este texto y quisiera compartir también un poco de esta situación que vivimos especialmente con la dirección de Hilda, porque ella tuvo la iniciativa y ella vio el problema y nos invitó a llevar a cabo ciertas investigaciones que tuvieran que ver precisamente con el tema de la resiliencia y la violencia, porque la preocupación la preocupación está ahí, está frente a nuestros ojos. La preocupación tiene que ver con la eliminación de la violencia. El objetivo es precisamente erradicar la violencia desde nuestros espacios escolares, especialmente, en particular en nuestra UNAM. Pero bueno, esta propuesta no solamente se puede concentrar en la UNAM, sino que es una invitación a que la lleven a cabo en todos los espacios escolares, en todos los espacios educativos. Incluso yo diría que pueden llevarse las propuestas a otro tipo de espacios que no necesariamente son del espacio escolar, ¿no? Ella cuando nos convoca a este trabajo, yo diría este loable trabajo, pues precisamente nos hace ver que la situación de la violencia en todas sus formas, en todos los niveles, no solo es preocupante, sino que debemos ocuparnos de ella y no solamente desde el espacio académico, sino también nos invita a que nos involucremos de manera más cercana entre estudiantes, entre trabajadores de base, en general en toda la comunidad escolar. Y de esta manera es como ella nos va llevando, nos conduce pues hacia las reflexiones sobre cómo abordar estrategias que erradiquen la violencia en la educación. Y bueno, este es el punto de partida. En realidad hay otros elementos que ahí se asoman. Por ejemplo, también trata este texto sobre la educación incluyente desde los horizontes democráticos. Y la conducción que Hilda nos da en este proyecto es precisamente abordar los efectos de las violencias en los espacios escolares, no solamente el espacio universitario, sino también el del medio superior, que es precisamente una instancia que hay que abordar y trabajar directamente para que
no llegue el problema o no avancen los problemas de violencia hasta el nivel superior. Lo ideal es que pudieran detenerse desde el medio superior, claro está. Y bueno, ella ve muy claramente que los efectos de la violencia repercuten en la permanencia, en la formación directamente de los estudios y del rendimiento académico de las personas que son parte de la plantilla estudiantil. Entonces, aquí ella es muy atinada porque nos muestra el panorama que no solo preocupa, sino que hay que solucionar y ya hay que entrar con propuestas para llevar y practicar en nuestros diferentes centros. En este libro les quiero contar algo brevemente y con esto le doy la palabra a mi querida doctora Hilda Salmerón. En este libro hay una variedad de ópticas muy interesante. Tenemos la participación de investigadores de nuestra universidad como el doctor Mario Magallón Anaya, que forma parte del CIAL. Tenemos también la participación obviamente de la doctora Hilda Salmerón, que no solo representa pues una instancia, sino también representa, bueno, además de nuestra casa anfitriona, en este caso la de GOAE, también representa la Facultad de Filosofía y Letras. También tenemos a la maestra Alma Rosa López Velarde, que representa también a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a la maestra Adriana Sáenz, que representa a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos al maestro, bueno, al psicólogo, psicoterapeuta integral Daniel Ernesto Escalante Reyes, que él representa al Instituto Mexicano del Seguro Social también. Una servidora que proviene del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, y también está la maestra Bárbara Margarita Reséndiz Caraza, que representa la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Entonces, como lo podrán notar, pues hay una variedad de ópticas que tratan los temas de resiliencia y violencia y de alguna u otra manera tratamos, ¿no?, de dar una propuesta que pueda prevenir y eliminar la violencia. Pero bueno, ya no les hablo más del asunto. A mí me encantaría que mejor escucháramos a la doctora Hilda Salmerón, que ya nos presente ampliamente pues este trabajo que además de interesante me parece que suma mucho pues a los problemas que estamos viviendo incluso en estos momentos de pandemia. Por favor, doctora Hilda. Muchas gracias, maestra Claudia. Pues en este momento, gracias por ayudarnos a lo del libro. Yo diría que cualquier cosa que quisiera agregar, pues me interrumpiera. Yo quisiera agradecer al doctor Germán Álvarez, que es el director de la DEGOAE, Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que fue el que nos recibió para llevar a cabo los seminarios, donde compartimos una serie de lecturas y de actividades para ya conformar este libro. Al maestro Federico García, que también muy amablemente nos ayudaba con las constancias y con los lugares. A la maestra Wendy Abigail Bautista, a la maestra Wendy Abigail Bautista Montoya, que es la jefa del COE y que ha ayudado y apoyado a este proyecto y que ha hecho posible que estemos ahora presentándolo. Por supuesto, a la maestra Ana Claudia Orozco, que nos está acompañando, que es una compañera filósofa, y al maestro Saúl Rodríguez Montante, que es el que hace posible que nos estemos comunicando todos. Pues es un tema que me parece muy relevante y que empezamos así como a planear muy pálida e insípidamente, diciendo que era muy importante trabajar las violencias en las universidades, pero que no nada más denunciar el problema, sino darles el trapito para resolverlo, ¿no? Enseñarles de qué manera se podría solventar la violencia. Y entonces este libro me parece de gran actualidad
porque justo el encierro, justo estas condiciones arbitrarias que a muchos no nos gustan, pues podemos padecerlas o podemos vivirlas de una manera más alegre y eso es la resiliencia. Ver el problema como una oportunidad, ver qué capacidad tengo yo para salir adelante o quedarme lamentando, que también se vale, ¿verdad? A veces dice uno, pues ya no quiero seguir. Bueno, pues ahí te quedas lamentando un rato, es parte del ser humano. Eh, pero me gusta mucho y agradezco mucho a todos los integrantes porque se dio, me parece, un tratamiento de la violencia y la resiliencia en el contexto educativo muy interesante. Em, eh, Obviamente tuvimos profesores de primer nivel como el maestro Magallón, que es investigador del CIALC, es un maestro muy reconocido en la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente en el Colegio de Estudios de América Latina, de Estudios Latinoamericanos. Y bueno, él trabaja allá en el CIALC, en el Centro de Investigación de América Latina y el Caribe. También contamos, el texto que nos presenta el maestro es muy interesante porque habla de Abraham García, y entonces él era un ayudante de Vasconcelos y dice que es un adelanto de lo que será México Profundo, que es un libro maravilloso de los grandes problemas de México, pero también de sus virtudes y de la riqueza que él tiene. Entonces, con este hombre, lo que queremos, y lo pusimos en primer lugar, porque siempre la educación, a través de una filosofía de la educación, se va a cuestionar sobre el qué, cómo y por qué, hacia dónde vamos, qué virtudes queremos y qué concepto de hombre-mujer necesitamos, qué es lo que queremos, como decían los griegos, qué arete queremos inculcar en los individuos. Entonces, me pareció muy importante porque obviamente los problemas que aborda en la educación, pues son cómo incorporar a los indígenas, cómo hacer que llegue educación a todo el país. Eso sigue siendo vigente y como ven, si leemos al pensador, pues obviamente nos estamos contestando para dónde hemos dado los pasos en la educación. Es fundamental. Después yo abordo lo que es la resiliencia, que es la violencia, enfocado muy hacia la permanencia de los alumnos, porque obviamente como una dirección general de orientación y atención educativa, nos interesa ayudar a los alumnos a que no deserten, a que no fracasen escolarmente. Entonces, en este sentido es como está interesada en brindar talleres, no solamente para impartir técnicas de estudio, sino lo que sería habilidades para la vida, que es lo que estamos señalando aquí, cómo tengo tolerancia a la frustración, cómo me hago inteligente emocionalmente. Después pasa también la maestra Alma, habla en su artículo Visibilización de la violencia de género en las universidades, propuesta de herramientas resilientes. Ella es profesora de la Escuela de Trabajo Social y tiene aparte una asociación y ha trabajado muchísimo los temas de género. Después, esta autora, Adriana Sáenz Valadez, también es una investigadora SNI y es profesora de la Universidad Michoacana. Y el texto que ella aborda, que tiene que ver con lo que yo voy a platicarles, obviamente es muy interesante. Ella lo llama el grupo juramentado y la violencia contra lo femenino. Y su artículo surge a partir de una experiencia que tuvo en una escuela en donde uno de los alumnos se castró porque nadie le hacía caso. Entonces, una manera de pertenecer a ese grupo fue castrándose. Y ella se preguntó, bueno, ¿qué lleva a un chico a hacer eso? Está muy, muy interesante. Luego está el maestro Daniel Ernesto Escalante Reyes, que habla de la escritura autobiográfica como herramienta resiliente. Lo que propone, él es un cinéfilo y melómano de corazón,
Yo creo que por eso hemos sido amigos desde hace muchos años. Y él aborda las problemáticas desde el arte, desde el cine, desde la literatura, y lo deja como una propuesta más que los profesores pueden utilizar. La maestra Ana Claudia Orozco yo creo que va a ahondar un poco más en su tema. Dejo que ella sea la que lo exprese, pero es la cultura de la paz en nuestras realidades, otra forma de resiliencia. La maestra Ana Claudia Orozco, pues, es una persona con muy alta preparación, es una maestra que estudió con el doctor Magallón, en eso nos hermanamos, y ella ha sido su adjunta. El doctor Magallón, como les decía, tiene un, un nivel impresionante, es un erudito, pero aparte de eso, es un hombre muy generoso y dice que él es un profe que le gusta enseñar. Entonces, sus seminarios, sus lecturas son absolutamente maravillosas. Acaba de terminar un semestre en el que yo me voy ahí de metiche para gozar de esas lecturas. Es fascinante cómo aborda los problemas. Y la maestra Ana Claudia Orozco, pues fue su alumna, fue su adjunta, ha estado muy cerca de él, hemos podido convivir en varios congresos, lo cual me da mucho gusto, y tiene un pensamiento muy riguroso, eh, la maestra Ana Claudia, pero no por ella es acartonado, sino que es muy fresca, es muy ocurrente y tiene todo el bagaje de la filosofía y de los estudios barrocos y bueno, ha estudiado muchísimo, entonces nos presenta propuestas súper interesantes. Gracias por estar aquí nuevamente en otra experiencia, maestra. Eh, Margarita, ella es filósofa de la Prepa 4 y presenta un artículo a partir de que se enferma una maestra y muere, no, casi muere, em, pero habla sobre Nietzsche y esa posibilidad, ese drama de la existencia, de que, bueno, todo esto para qué si nos vamos a morir, que hacia dónde vamos, qué es el ser humano, cómo tendríamos que afrontar nuestra vida si sabemos que vamos a morir. Obviamente, eso plantea dilemas y puede resolverse a la manera de Nietzsche como una tragedia, porque es una tragedia, que nadie nos pide permiso, ni cuándo ni dónde, y el valor que le demos a partir de esa temporalidad y de esa finitud al momento presente. Es un aporte muy interesante, que yo siempre he dicho que Nietzsche es el padre de la psicología, porque incluso Freud toma muchas de sus ideas partiendo justamente de la relación que tuvieron con Lu Andrea Salomé. Y finalmente, pero no por ello menos importante, quiero mencionar a la doctora Keisira Jacqueline Dorantes Carrión. Ella también es NI, es investigadora de la Universidad Veracruzana y trabaja en cuestiones de género y de violencia, de bullying, de cyberbullying. Es una persona impresionantemente capaz, que cumple con sus artículos y que llega y con las fechas y es súper formal y viajaba igual que la doctora Adriana de Morelia, México, también la doctora Geisira viajaba de Jalapa, México, llegaba a los seminarios y muy entusiasta. Su artículo trata sobre las alternativas resilientes a partir de los resultados obtenidos de la escala bullying en los espacios universitarios. Esta fue una escala construida por ella misma en territorio nacional. Entonces, si se fijan, creo que este libro tiene la riqueza de unir a gente muy experimentada y muy comprometida con la educación y respondernos y cuestionar sobre qué pasa con la violencia, qué pasa con las resiliencias. Este libro es producto de un proyecto PAPIME, por lo que, bueno, se concursó y se ganó el PAPIME, pero una vez que terminamos el libro, pasó por una dictaminadora que nadie conocíamos y nos hicieron una serie de observaciones que tuvimos que arreglar, que tenían mucha razón, y creo que ha quedado bastante bien, bastante homogéneo el texto,
que aborda esas problemáticas, que da alternativas, que da una serie de lineamientos que valdrían la pena. Como es hoy el Día de la No Violencia, o sea, yo lo que me pregunto en este artículo es, ¿cómo afecta la violencia en la permanencia de los alumnos en el estudio? Y sí vemos que sí afecta, y qué herramientas resilientes tenemos. Pero sí quisiera concentrarme un poquito en la violencia. Y me voy a compartir pantalla. Y vemos aquí unas cifras que nos darían mucha idea de la relevancia de este problema. La UNAM recibe en 2019 a 9,817 jóvenes en licenciatura, de acuerdo con las cifras de años anteriores. La edad de estos jóvenes va de 17 a 20, ay, ya me pasé, perdón. Va de 17 a 26 años. 26 es el promedio y una desviación estándar. Sí. Ah, ok. La edad promedio es de 26 años y ahora quisiera saltarme para hacer más ágil esto a el INEGI con la encuesta de 2015. Dice que los egresos hospitalarios de víctimas. Sí. Ujú. ¿Vuelvo a decir lo de los 17 años? Ok, ok, repetimos. Lo de la UNAM, quisiera hablarles en cifras para que vean la relevancia del fenómeno de la violencia. En 2019 recibían 9,817 jóvenes en licenciatura, de acuerdo a las cifras de años anteriores. La edad de los alumnos que tenemos es de 17 a 26 años. Y el 52,44 está constituido por hombres y el 47,56 por mujeres. El 73% de la muestra acabó el bachillerato en 3 años y el resto no. Hablan del 5,66 tiene problemas económicos, el 1,73 problemas emocionales y el 6,22 reprobó materias. Bueno, eso es en cuanto a la UNAM. Luego tomamos la encuesta del INEGI de 2015 y los datos que ellos recabaron de los egresos hospitalarios de víctimas de violencia señalan que el grupo de mujeres de 15 a 19 años constituye el 83,9 de los casos. Entonces, como habíamos mencionado antes, los alumnos que tenemos son de 17 a 26 años, pero por ahí debe haber un sesgo porque en Prepa 2 tenemos el nivel de secundaria y también abarcamos esas edades. Entonces, bueno, esto es alarmante porque la violencia está en las universidades, igual que lo que conocemos como violencia estructural que está en el mundo, en los países, en las guerras y repercute a los individuos. Ahora, ¿cuáles son las violencias que destacamos en las universidades? Bueno, los ataques de género, violencia por género, que quiere decir que está fundado en estereotipos de ideología patriarcal y tiene varias modalidades como es el acoso y el hostigamiento. El acoso, los abogados hacen una diferenciación que ocurre entre iguales, entre compañero y compañero, ese es un acoso, y hostigamiento es cuando hay una jerarquía que puede ser el maestro con la alumna o puede ser el jefe con la profesora. Tiene que haber una jerarquía para que diferenciemos entre acoso y hostigamiento. Y todavía hay violencia en los medios electrónicos, lo que conocemos como ciberbullying, bullying, sexting, texting, conductas violentas en Internet,
ciberacoso, hostigamiento, ciberataque, intimidación, amenaza, agresión en las redes sociales. Esto es un poco peligroso porque a diferencia de un bullying escolar donde los chicos en varias ocasiones agreden a uno de los chivos expiatorios, aquí en el ciberbullying con una foto de desnudos que pongan, con una noticia, uno puede perjudicar de manera alarmante a la persona. Y hay gente que envía las cosas y dice y no piensa, nada más reacciona emocionalmente. Entonces, esto ténganlo en cuenta, no hagan cosas que dañen a las personas. La vida se va a encargar de cobrárselas. Entonces, es importante que veamos porque en qué manera participamos en la violencia. Aquí en el protocolo en contra de la violencia que tiene la UNAM, obviamente también incluye agresiones dentro o fuera de la universidad. Entonces, no es porque ya voy a una fiesta y sí se vale, no. El respeto debe de estar entre los iguales y entre las diferentes jerarquías siempre. Y tenemos algo muy alarmante, que era donde me quería detener, que las violencias se normalizan mediante chistes sexuales u obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada, las actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas, mensajes, gestos ofensivos con el cuerpo, con las manos. Entonces, para estar atentos. Estas son el tipo de violencias que destaca la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres, que fue propuesta en 2007, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y cualquier forma de agresión. ¿Por qué se da la violencia entre alumnos? Por un machismo, que es una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres, y por una misoginia, aversión u odio a las mujeres. Hasta esa frase que, ay, tenías que ser mujer o ahí va manejando una mujer, son conductas que están descalificando y que se le están atribuyendo a la mujer cuestiones que no van, pero nos vamos por estereotipos. Hay una pensadora que a mí me impresiona, que es Rita Segato, y ella habla de por qué atacan los hombres. Ah, Rita Segato, bueno, si no la conocen, es muy famosa, es una argentina que vive en Brasilia, y en Brasilia es una capital hechiza que queda a mitad del país, que es tan grande, Brasil, y que tiene lagos construidos y que tiene todas las oficinas de atención de gobierno. Entonces hay que caminar muchísimo y es muy bonita, pero hay que caminar mucho, no puedes andar como a pie y también andar con carro es un problema para el estacionamiento. Entonces empezaron a ver una serie de violaciones ahí y ella se preguntó por qué, ella es antropóloga e iba a visitar a las personas. A partir de ahí, de un caso que hubo en Guatemala, en donde los militares se toparon con unos mayas que iban a preguntar sobre cómo legalizar las tierras, el uso de ellas, y los matan y toman a las mujeres como esclavas sexuales y como domésticas, y hasta que fueron descubiertos y van a corte marcial e invitan nuevamente a Rita Segato. Y obviamente con las asesinadas de Ciudad Juárez, la invitan y ella habla de la pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad es como la educación a partir de la identificación sexual, bélica, política, económica, juez, la de los hombres a través de la masculinidad, de la socialización. Entonces, para Rita Segato, lo que es así el acabose de la violencia es la trata, la explotación,
y los feminicidios. Esto casi no lo tenemos en la universidad, pero me parece importante mencionarlo porque a partir de esos estereotipos de masculino, femenino, tan discutibles, tan retrógrados, pues caemos en estas cosas tan viciadas y que van a generar violencia. Entonces dice Rita Segato que la masculinidad, porque la socialización y demás. Entonces, esto entre los pares, entre los hombres, se ve bien, se hacen bromas y se la pasan a todo dar, pero no es algo digno de como seres humanos, siendo objetos. Y pues un objeto podrá doler por el valor, pero pues si lo tiramos y se rompe no pasa nada. Y ver a los seres humanos de esa forma, pues es contrario a lo que intentamos enseñar o impartir como arete, como valores en la universidad. Entonces, creo que habría que reflexionar y generar otras alternativas, otras estrategias de afrontamiento de las situaciones. Regresando a lo que sí sucede en las universidades, hay mucha violencia en las redes sociales, hay mucha violencia en el noviazgo. ¿Por qué se da la violencia en el noviazgo? Porque se habla de un amor romántico y eh, habitualmente las chicas tienen relaciones con el novio y entonces ya no quieren parecer prostitutas, ligeras, fáciles, y mejor se quedan ahí con el novio aguantando. Hay que destacar que la violación no es divertida. Yo he estado en cursos donde he escuchado así como, ay, pues ¿para qué exagera? Pues ¿cómo que para qué exagera? Yo les decía que lo masculino y lo femenino nos estamos enfrentando y justo lo más valioso de lo femenino sería la virginidad, no en el sentido nada más de un acto sexual, sino la virginidad en el sentido de que la mujer no tiene que ser promiscua, no tiene que ser loca, no tiene... Entonces, es una afrenta, es un castigo, por eso para Rita Segato, el violador ante todo es un moralizador, es alguien que le va a decir a la mujer, te lo mereces y te voy a castigar, pero bueno, habría que cuestionar por qué se erige la persona que dice que la va a castigar. Ha crecido el embarazo adolescente, es otra de las problemáticas por las cuales las chicas desertan de aspirar a la universidad, terminar sus estudios, y se ha encontrado que en las redes sociales son las mujeres las que violentan a los chicos, porque ellas son las que empiezan a pedir la contraseña, espiarlos, a ver qué escribieron o no. Entonces, pues esas son formas de violencia, evidentemente. Pues yo con esto concluiría el ciclo de violencia, ya saben, es arrepentimiento, perdón, no lo vuelvo a hacer, pero la violencia, insistimos, es crónica, progresiva y puede ser mortal por intención o por accidente. Entonces, nadie de las que están en una relación violenta se identifica con una relación violenta porque creemos que la violencia es nada más hospitalización y no, la violencia ya vimos que tiene diferentes matices. Bueno, aquí hay algunas referencias bibliográficas. Hay muchas formas de obtener resiliencia que serían como el optimismo, la fe, la espiritualidad, el tener redes de amigos, el tener redes de adultos que nos apoyen para resolver el problema, porque yo les decía que no siempre podemos resolver los problemas y acudimos a alguien que sepa, un experto, no vamos a acudir a una amiga si estoy embarazada porque quizá no es la mejor ayuda que me pueda dar, pero y saber qué voy a hacer. Entonces, bueno, yo quería enfocarme a la violencia por eso, lo del día.
Aquí les dejo la liga de donde pueden bajar el libro, porque pues es de la UNAM, entonces es gratuito, lo pueden tener y les agradezco la atención prestada. Daría paso a, a la maestra Ana Claudia. Muchas gracias por la presentación. Me pareció muy completo el panorama que nos abres. En mi caso personal, de estos temas. Al contrario, estaba un poco alejada y son temas que están ahí, enfrente de nuestros ojos, que nos preocupan y que nos quejamos además, ¿no? O muchas veces los padecemos directamente, ya sea el de la violencia, por ejemplo, u otro tipo de adversidades que pueden suceder. Sí, Y me pareció, y bueno, me sigue pareciendo muy importante recuperar todas estas el espacio escolar, porque una vez que interiorizamos el tema, nos concientizamos de estos problemas, creo que ya podemos dar paso a las soluciones. Y precisamente en mi experiencia dentro de este seminario que bueno, eh, condujo la doctora Salmerón, encontramos, bueno, lo digo en plural porque no solo fue mi caso, encontramos muchas vetas de investigación, sí, pero también encontramos muchas formas de abordar los problemas y tratar de proponer soluciones, estrategias para enfrentarnos con ellos. Entonces, ese elemento me parece muy importante. Personalmente, yo nunca había estudiado, por ejemplo, la resiliencia o tampoco había pensado el tema de la violencia eh, desde la paz, porque normalmente pensamos la violencia sí como este aspecto negativo y desde la guerra y entre otros elementos, pero pensarlo al revés, desde la paz y de una manera más propositiva, quizá un poco más encaminada a una solución o pensar en propuestas que pudieran a bien llegar a ser significativas en nuestro día a día. Bueno, yo creo que estos temas son importantísimos y eso es un producto que en el seminario, en este proyecto de investigación en particular, pues obtuvimos, ¿no? Entonces, ahí quisiera dejar un aporte muy importante y que, bueno, yo pienso que este es apenas el punto de partida. Auguro muchísimos, eh, no solamente investigaciones, sino también éxitos en este tipo de proyectos y continuar, ¿no? Dar paso, invitarles a que se sumen a estas investigaciones, que continuemos haciendo comunidad, que continuemos haciendo propuestas que no solamente nos lleven a nuestros pares, por ejemplo, docentes, sino también empezar a crear estas redes de apoyo entre estudiantes para también tratarlos, ¿no? Tratar estas formas de conciliar, de resistir y especialmente, ¿no? Estas formas de resiliencia, cómo construirlas. Y sobre la paz, bueno, habría que decir también ya que lo ha dicho también la UNESCO, es un bien considerado, eh, es un bien común de la humanidad, mejor dicho, considerado por la UNESCO. Hay que decir que la tenemos un poco olvidada, entonces practiquémosla más, llevemos la paz a todos nuestros espacios personales y sociales, ¿no? Eh, yo me quedo con esta parte y les invito a que lean las investigaciones, las comenten y por supuesto, bienvenida a las críticas. Yo creo que son lo más importante en este tipo de investigaciones que en lo personal, y no lo quiero decir solo porque participo en él, sino porque creo que es un proyecto muy interesante. Vale la pena hacer estas críticas y continuar, ¿no? Sumando esfuerzos para que podamos llegar a soluciones en nuestras escuelas
y también en la esfera pública, ¿no? En general, en todos los espacios, sobre todo porque estamos en una etapa formativa, ya sea que se encuentren en el nivel medio superior o que estén precisamente en la etapa de la formación profesional o incluso posgrados. Yo creo que es importante volver a estos aspectos y tratar nuevamente el tema de la violencia, pero pensándolo con esta nueva categoría, la no violencia, ¿no? Un poco haciendo el contraste en este sentido de solo hablar de violencia, mejor ahora hablamos de no violencia y sumemos también con la resiliencia, que es muy importante, útil para la vida. Y bueno, lo que nos demanda también esta crisis global es una educación integral, precisamente con utilidad, con una utilidad del conocimiento para la vida. Un conocimiento estéril no nos sería útil. Un conocimiento que nos lleva a la indiferencia no nos conduciría a la felicidad. Al contrario, nos llevaría a la fragmentación, al individualismo, nos llevaría a rincones de egoísmo y bueno, esto fragmenta más a la sociedad. Entonces, demandamos un ambiente sano, sí, donde reine la paz, sobre la violencia especialmente, ¿no? Lo ideal es que esta desaparezca y eliminarla totalmente, aunque sabemos que pues siempre está cambiando y nuevas formas se presentan día con día. Ahora que mencionaba, Linda, bueno, al final está también la construcción de nuevos mecanismos a través del mundo virtual. Entonces, ahí habría que poner un- una especial atención. Ese sería mi comentario y en general agradezco mucho el espacio y bueno, Sí, aquí yo, bueno, con esto cierro mi comentario. Una disculpa porque no presenté a la doctora Yaisira. Me apena mucho eso que me la salté, pero bueno, qué bueno que Hilda la presentó al final. Es el último capítulo del libro, entonces termino con esto. Lean el libro y bueno, esperamos las críticas serán bienvenidas todas. Muchas gracias. Bueno, gracias. rápidamente, para cerrar, maestras, permítame un segundo. Ok, para cerrar ya la presentación de este libro, doctora Hilda Salmerón, maestra Ana Claudia, algunas preguntas nada más que en Facebook nos han hecho llegar. Principalmente, bueno, pues son saludos, Hilda Bustamante, Irene Reyes, Jair Vargas, Leticia Rosas Olvera, Silvia Camacho, Adriana Chávez dice un abrazo muy afectuoso a la doctora Hilda Salmerón. ¿Y dónde podemos conseguir su libro, maestra, doctora, perdón? Aquí en el link, Ajá. ¿lo pongo en el chat o cómo le hago? Sí, o sea, si quiere yo en un momento más lo pongo, si gusta usted, si tiene ahí a la mano esto, bueno, pues se lo agradeceremos, ¿no? Sí. Aquí Y, es una página de aquí de Goa. ok, sí, por favor. En el Facebook de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa lo puede usted poner para que ahí lo puedan bajar. Pero ¿hay alguna edición impresa, doctora? No, es un ebook, es libro electrónico. Correcto. No hay edición impresa. La manda a saludar Mario Wayne, Ay, gracias. Diego Carvajal, Jesús María Serna Moreno, felicidades, Ah, querida Hilda. Eric B. Sánchez también la manda a saludar. muchas Becerril, gracias. nuestra compañera. David Torres, Orlando Torres también. Gracias. No sé si algunos de ellos son de los coautores, ¿no? ¿Verdad? No, ahora no, pero hay el maestro José María Serna, pues es un gran investigador del CIAL que me enseñó lo de estudios afromexicanos, tiene muchos premios. Gracias, Chucho. Un abrazo para ti.
Muy bien, aquí en Orientación y Atención Educativa dicen, esta es una publicación donde se describen varias clases de violencia que afectan a los alumnos universitarios y se abordan estrategias para abatirla, ¿no? Si bien el interés Sí. primordial es evitar que la violencia provoque deserción escolar y así incrementar la eficiencia terminal, perdón, y así incrementar la eficiencia terminal, definir estrategias para ello pasa obligadamente por hablar de respeto, el humor, autoestima, factores resilientes necesarios para todo ser humano. Por lo que en ciertos momentos en este libro se abunda en estas nociones y su papel en la vida cotidiana, no solo en la vida escolar. Su autora, la doctora Hilda Salmerón, académica de la DEGOAE, nos platica sobre él y la presenta la maestra Ana Claudia Reséndiz, ¿no? Resumen de su libro y bueno, pues la manda a saludar a nuestra compañera Socorro Becerril. Saludos Ana Claudia, le dice a la maestra. Participaste en el programa PERAG, por cierto, qué gusto verte. Telma Elena Negrete López, doctora Hilda Salvador, un gusto enorme saludarte desde Prepa 6 de la UNAM. Ay, maestra, un abrazo. Ariadna Chávez, un saludo muy afectuoso a la doctora Salmerón, donde podemos conseguir el libro. Ya nos dijo que lo va a compartir en la página. Ya lo puse en la página de DEGOA y lo puse en mi perfil también la liga. De ahí lo pueden bajar. Perfecto. Bueno, muy bien. Y bueno, nos hablan de problemas técnicos, se entrecorta la voz y la imagen. Bueno, ya saben que esta tecnología tiene palabra de honor, pero digamos que fue muy completa la presentación de su libro. Telma Elena Negrete, felicidades. Pamela Ortega Romo, excelente. Y Leticia Rosa Solvera, gracias por ofrecernos el libro. Y bueno, pues María Guadalupe Pedraza Muñoz, saludos desde Tulancingo, Hidalgo, Colegio del Colmex, Tulancingo. Y dice aquí Daira MT, Ana Claudia Orozco Reséndiz, concuerdo con usted, los problemas están ahí y muchos no se dan cuenta. El primer paso para combatirlos será reconocerlos. Gloria Olvera, es un problema muy complejo con múltiples aristas. En su opinión, ¿cuál es la parte más difícil de detallar en esta problemática para generar la no violencia en nuestra universidad, doctora? Pues a mí me parece que sería el manejo de emociones, la capacidad de aprender la tolerancia a la frustración, eso es muy importante. Ajá. Y no caernos en el victimismo, porque eso nos hace capaces de ser violentos. Entonces, claro, pues las cosas son como son. Claro. Claro. Sí, muy bien, muy buena respuesta. No podemos estarnos lamiendo las heridas nada más, sino hay que actuar. ¿No? Adolfo Vázquez Contreras, felicidades por la presentación. Leticia Rosa Solvera, muchas gracias, extraordinaria la información que nos proporciona. Hasta pronto y bueno, doctora, maestra, Telma, muchos abrazos más, querida Hilda. Felicidades a la profesora Reséndiz y Mari Carmen Herrero, excelente tema. Bueno, pues con esto, nos despedimos. ¿Quieren dar algún último mensaje, doctora, maestra Ana Claudia? Un último mensaje para nuestro auditorio. Pues yo solo... Adelante, por favor. Solo agradecer sus presencias, sus comentarios y bueno, pues reiterar la invitación a repensar estos temas, ¿no? Y a trabajar sobre ellos, no solamente enterándonos, sino también proponer, ¿no? Alguna cosa, yo creo que todo suma y entre más seamos, la unión hace la fuerza, ¿no? Dice el dicho, entonces hagamos comunidad para erradicar la violencia de nuestra UNAM especialmente, pero lo ideal sería que de todo el mundo. Muchas gracias. Claro.
Doctora Salmerón. Pues yo quiero agradecer, Ajá, sí, adelante, por favor. quiero agradecer a la maestra Ana Claudia, que le estaba diciendo que yo le agradecía el compartir otra experiencia académico amistoso, porque es una amiga que quiero mucho, una compañera de la filosofía, y comentarles que ya viene el libro número 2, porque nos quedamos tan emocionados el grupo de investigadores que dijimos, bueno, vamos a continuar y está saliendo del horno. Porque nos gustó y también la maestra Ana Claudia también participa y bueno, ya estaremos visitándolos nuevamente aquí al maestro Saúl Rodríguez para que nos pueda hacer la presentación. Pues a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa le agradecemos mucho este espacio y bueno, pues sí, nos despedimos. Muchas gracias. Esto cierra el evento del día de hoy, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Y pues muchas gracias de nuevo. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.